Bueno, ahora vamos a hablar de traslado neonatal. Entonces, después de que hicimos todo este proceso de reanimación, el paciente tiene una frecuencia cardíaca mayor a 100, y ya le pedimos cama en la unidad neonatal para ser trasladado, sea la unidad, o sea un transporte intrahospitalario, es decir, la unidad está dentro del mismo hospital, o sea un transporte extrahospitalario, ¿cierto? Cambiarán pues como las distancias y ciertas necesidades, pero la seguridad y la calidad debe ser la misma, ¿cierto? Entonces, en traslado neonatal hablamos del protocolo estable, ABC estable, porque nos tenemos que preocupar por abrir la vía aérea, la ventilación y la circulación, ¿cierto? Y tener en cuenta que lo básico viene primero, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son los objetivos de ese traslado neonatal? Estabilizar antes de mover, evitar traslado para reanimar, es decir, el paciente se reanima y después se traslada, no al contrario, trasladamos para que vayan y lo reanimen a tal lugar, ¿no? Nosotros donde tengamos el paciente lo estabilizamos y posteriormente lo trasladamos para que continúen con los cuidados por reanimación, ¿cierto? Otro objetivo es mantener la homeostasis del paciente, es decir, que tenga una temperatura, glucosa, ventilación y perfusión y seguridad en cuanto a dispositivos médicos a lo largo de todo el traslado, ¿cierto? El protocolo estable habla de glucosa y cuidado seguro, T de temperatura, A de vía aérea, B de presión arterial, L de exámenes de laboratorio y E de soporte emocional que incluye a la familia, ¿cierto? Entonces ahora vamos a empezar a desglosarlos. Entonces, en cuanto a la glucosa, tenemos que hacer un tamizaje temprano y un tratamiento oportuno para prevenir lesión hipóxico-isquémica. Integra medición de glucosa a pie de cama y protocolos institucionales claros. ¿Cuáles son los umbrales y cuáles son las dosis? En general, cuando ponemos en bolo de reposición de glucosa, si el paciente está en una hipoglucemia, en glucometrías inferiores a 47, digamos que es como el protocolo más actual, ¿cierto? ¿Y cuánto? Son 2 mililitros por kilo de estrozal 10, es decir, si el niño pesa 3 kilos, 2 por 3, 6, serían 6 mililitros de estrozal 10 en flush, más o menos de 1 a 2 minuticos se instalaría esa glucosa como parte de esa estabilización del traslado, pero entonces el paciente también deberá irse con un acceso periférico central que permita la administración de una solución de mantenimiento que tenga volumen y glucosa, es decir, destroza al 10 o destroza al 5, en este contexto que es de un recién nacido. Entonces el paciente se tiene que estabilizar en cuanto a su glucosa por las repercusiones hipoxicoisquémicas, es las repercusiones neurológicas que puede tener una glucosa baja en un paciente. ¿Listo? Después está la T de temperatura y nuestro objetivo es que esa temperatura esté entre 36,5 y 37,5, ponerle gorra, envoltura plástica en los menores de 32 semanas, utilizar siempre incubadoras en el traslado y si no que por lo menos si no tienen disponibilidad de incubadora en algunos lugares, digamos en la remisión de primer nivel, por lo menos que el paciente se vaya cangureado, ¿cierto? O buscar medios para que logre una buena temperatura y que tenga una monitoría continua. No es que le tomaron signos vitales de donde salió y donde llegó a las 2 horas le van a tomar signos vitales, no, eso es monitoreo continuo. Evite la hipertermia. Hay prácticas institucionales recientes que recomiendan no siempre utilizar el control término si la temperatura del paciente es superior a 37,2, o sea, la hipertermia tampoco va a ser buena para ese cerebro. Entonces, digamos que tienen que ser unas intervenciones muy equilibradas. En cuanto a la vía aérea, que tiene que ver con todo lo de la ventilación y la oxigenación, priorice una ventilación efectiva también para el traslado y titule el oxígeno, o sea, disminuye o aumenta el oxígeno de acuerdo a metas de saturación preductal por minuto de vida o a la condición clínica del paciente. Tenga listo todo lo que debe llevar el paciente. Entonces, si está intubado, que esté bien fijo el tubo, si necesito ventilador de transporte, si necesito CPAP portátil, si necesito para aspirar, si necesito neotip o neopub, mascarillas acorde para el tamaño del niño y hacer una fijación segura antes de mover el paciente.
Por otro lado está la B que habla de la perfusión y del volumen, entonces hay que hacer unas reevaluaciones frecuentes de perfusión y presión. Si hay sospecha de hipovolemia, entonces ahí se aplica que tomemos presión arterial, miremos llenado capilar y si hay sospecha de hipovolemia, administrar cristalloide de solución salina o Hartmann, 10 mililitros por kilo lento con monitorización estrecha y prepare medicamentos vasoactivos como dopamina o adrenalina. em, para ese traslado, o sea, que el paciente no se puede ir hipotenso, se tiene que tratar de normalizarlo y mirar si necesita vasoactivos para trasladarlos con infusiones, por ejemplo, de dopamina. En cuanto a los laboratorios, entonces incorpora que tomemos glucosa, gases, lactatos si está disponible para guiar los diferentes ajustes ventilatorios en ese monitor, en ese ventilador, por ejemplo, de transporte o mirar cuál es el manejo hemodinámico que se le va a dar al paciente o si requiere, requiere bolo o requiere destrozo antes de ese traslado y documenta y envía los resultados junto al resumen clínico. O sea, de nada sirve que yo en mi institución le tome un montón de exámenes si no los voy a enviar al lugar de remisión, ¿cierto? Y en cuanto al apoyo emocional, la comunicación debe ser clara y respetuosa con los cuidadores, ponen el foco en la equidad y la reducción de sesgos en la interacción clínica y tener una comunicación estructurada con el receptor. Es decir, también habla de esa comunicación con el equipo, no solo con la familia. Y tener en cuenta, incluyen ahora en esta última guía mejora continua y seguridad. Entonces, habla de que utilicemos listas de verificación de salida, va con todo lo que necesita, de la ruta, de la llegada, registrar signos vitales cada 5 o 10 minutos durante el traslado y realizar un debriefing para el aprendizaje organizacional en cuanto a todas las reanimaciones, a todos los traslados. Cuando hablamos de comunicaciones VAR con el equipo receptor, habla de situación, antecedentes, signos, soporte actual y lo que requiere el ingreso. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando entreguemos el paciente debemos decir edad gestacional, peso, motivo de remisión, antecedentes, signos vitales, soporte actual, todo lo que tenga como soporte y lo que requiera para el ingreso como recomendaciones. Hacer listas de chequeo presalida, entonces identificar el recién nacido, si tiene consentimiento, si tiene historia, si tiene resumen impreso, ojalá una carta de remisión, una vía aérea que esté bien asegurada, una sonda orogástrica abierta y que tenga unos accesos asegurados. Un paciente no se puede ir sin acceso venoso. Preparación preparada y rotulada, si tiene infusiones de adrena, de dopamina, de glucosa, de pseudoanalgesia según protocolo, que todo esté muy bien preparado e infundiendo y rotulado para que el traslado sea lo más exitoso posible. Si tiene monitorización de electroencefalograma, de saturación preductal, de temperatura, si hay presión arterial disponible, de EKG si tiene incubadora de traslado, fuente de oxígeno y de aire, si tiene ventilador o CPAP portátil, aspirador, baterías cargadas, cilindros con autonomía calculada y el transporte, camilla anclada, cinturones, rutas y plan B en caso de que, por ejemplo, el ascensor esté malo o alguna, no sé, cualquier imprevisto que se pueda presentar. Durante el traslado, registre signos vitales cada 5 o 10 minutos, anticipe vibraciones o ruidos, proteja fijaciones, utilice protección auditiva, evite hipotermia o hipocapnia o hipercapnia, revise parámetros ventilatorios y elevación torácica. O sea, a ese paciente no se le puede desplazar ningún dispositivo, especialmente el tubo ni los accesos venosos. Y en este sentido, será clave que solicite cama en la unidad de mayor complejidad, comunique el equipo de trabajo de forma oportuna y completa el estado del paciente y los aspectos claves de la reanimación, comunique a los familiares y a la madre del recién nacido de forma empática y clara la situación, prepare el ventilador de transporte o el BBM de manera anticipada, valore la vía aérea,
compruebe la fijación del tubo, la máscara laríngea, la ventilación y el suministro de oxígeno, valore el estado hemodinámico y ventilatorio del paciente, organice el maletín de transporte, en ese maletín lleve tubos, neotip, máscaras adicionales, adrenalina, salino, jeringas, para cualquier eventualidad que se pueda presentar. Verifique y controle la temperatura del recién nacido y del medio de transporte de destino. Transfiere de la cuna de calor radiante a la cuna de transporte o de camilla de manera segura. O sea, cada movimiento debe ser seguro, de calidad. Y lo más importante es que el paciente no presente complicaciones y no se desplace en ninguno de los dispositivos. Valore antes, durante y al finalizar el traslado la conexión de bombas, monitores y suministros de oxígeno, que todo esté infundiendo y funcionando y seguro. ¿Listo? Entonces ahora les voy a leer este caso clínico y la idea es que apliquen el protocolo estable en esta situación de cuidado, es decir, digan qué cuidados van a tener para el traslado de este neonato y me lo envían por favor al correo. Miran si individual, en parejas o de a tres, listo, y me lo envían a mi correo. Entonces, el caso clínico es una madre de 26 años, segunda gesta, embarazo de 38+2, una sospecha de desprendimiento prematuro de placenta por dolor y sangrado súbito. Le hacen cesárea de emergencia, líquido amniótico sanguinolento, sin corticoides antenatales, no diabética, ni fiebre intraparto, ni otras comorbilidades relevantes. Nace un niño de 3.2 kilos, de 38+2 semanas. Al nacer flácido, no respira, no llora, pálido cianótico. Tiene un Apgar de 1, 3 y 6, frecuencia inicial de 70 latidos por minuto y una temperatura de 23. La reanimación se brinda calor, secado y estimulación sin respuesta. Se inicia ventilación con presión positiva con neotip. A los 30 segundos de ventilación por presión positiva, saturación de 68, frecuencia de 50 y elevación torácica insuficiente. Se realizan pasos correctivos de ventilación. Recolocamos la cabeza, mejoramos el sello de la máscara, reabrimos la vía aérea, verificamos presión, tiempo inspiratorio y succión si se succiona para mirar si había obstrucción, se cambia la mascarilla y operado si es necesario. Persiste la ventilación ineficaz, se intuba con tubo 3,5 fijo en 8.5 centímetros en encía, se conforma elevación torácica adecuada. Con frecuencia cardíaca de 55 latidos por minuto, se inician compresiones torácicas 3:1 coordinadas con la BPP y se aumenta la PO2 al 100%. Se prioriza catéter umbilical venoso para medicación. Tras 60 segundos de ventilación por presión positiva efectiva y compresiones, la frecuencia permanece inferior a 60 latidos por minuto. Se administra adrenalina, 0.2 mililitros por kilo, o sea, 0.64 mililitros. Dada la sospecha de hipovolemia, se infunde cristaloide de solución salina, 32 mililitros. El paciente mejora tras las intervenciones y se prepara para traslado a la unidad neonatal intubado y su misión será decirnos cuáles van a ser los cuidados que se le van a brindar a este recién nacido en ese traslado según el protocolo estable. Es algo corto, en general el caso es largo porque ahí les apliqué todo el proceso de reanimación como lo vimos a lo largo de esta reunión para que recuerden como todos esos pasos. Pero finalmente lo que quiero que me cuenten es cuáles son los cuidados que van a tener para trasladar ese paciente a la unidad neonatal, que es en la misma institución, solo que hay que llevarlo en ese mismo piso, pero al otro extremo y tienen que transportarlo en incubadora de transporte. Entonces me van a contar cómo van a hacer esos cuidados según el protocolo estable. ¿Listo? Muchísimas gracias. Estoy atenta a cualquiera de sus dudas. Acá quedan las referencias. Les compartiré las diapositivas y cualquier duda me escriben sobre lo que requiera que les explique. Muchísimas gracias.